Buenos días, ¿cómo están chiquillos? ¿Cómo están los alumnos del tercero B y C? Comenzando la jornada de este día martes. ¿Quién me va a decir buenos días por ahí? Buenos días, profe. Hola Daniela, ¿cómo está? Hola Bien, ¿y Giselle. usted? Bien, aquí estamos. Hola Beriutska. ¿Cómo les ha ido mis chiquillos? ¿Cómo está el cansancio? ¿La salud? ¿Sin novedades en sus casas? Buenos días Héctor, ¿cómo está? Me imagino que están todos bien, espero que así sea. Ya, yo aquí estoy para una nueva jornada de equilibrio químico. En virtud de la hora, vamos a comenzar inmediatamente nuestra clase. Sofía, por supuesto, vamos a comenzar haciendo hincapié que todos aquellos que no hayan enviado la pequeñita tarea que les dejé la clase anterior, lo pueden hacer todavía. He recibido hartas tareas, ¿ya? Así que eso me pone contenta. Eso habla de que el tercero medio está siendo responsable, ¿ya? Y quiere terminar de la mejor manera posible este año académico distinto, ¿ya? ¿Cuál tarea es? No la vi, perdón. Carla, es expresar la constante en función de las concentraciones de unas ecuaciones, de unas reacciones químicas que yo les entregué. Lo vamos a ver hoy día como retroalimentación de la clase para que luego todo aquel que no me lo haya enviado lo haga. Chicos, recordar que es importante la entrega de todas las tareas porque eventualmente ante una, no sé, profe, quiero subir mi nota, yo voy a ver cómo ustedes han estado comportando durante todo este semestre, ¿ya? Así que los invito nuevamente, los que quieran ponerse al día, los que quieran mostrarme, profe, esto es lo que yo entendí de la clase, lo podamos hacer mediante nuestra herramienta del correo electrónico, ¿ya? Vamos a empezar entonces, hoy día es una clase de aplicación, yo les dije que teníamos que lograr, por supuesto, eh, comprender y aplicar esta definición de equilibrio químico. ¿Ya? Vamos a seguir con nuestra unidad y esta clase está realizada para los terceros medios B y C, hoy día 20 de octubre, ya una clase de química para el Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Lo primero que vamos a hacer, como todas las clases, es determinar el objetivo de esta. De tal manera que hoy día el objetivo de la clase es el siguiente: aplicar el concepto de constante de equilibrio en función de concentraciones y presiones en la realización de ejercicios, determinando el significado del valor obtenido en la constante. Hola Valentina, qué linda su cámara, gracias por tenerla prendida. Eso, muy bien. Entonces, luego de haber leído nuestro objetivo de clase, vamos a hablar de la estructura que vamos a realizar hoy. Les traigo el temario para la prueba, chicos, ¿ya? Yo sé que es bueno mientras antes ustedes sepan lo que va a entrar en la evaluación, es mejor, se organizan, distribuyen el tiempo para estudiar, ¿ya? Y se dan cuenta de que la prueba es básicamente lo que hemos visto clase a clase. Reitero que la prueba es el día viernes 30 de octubre de este año, ¿ya? Y obviamente va a abarcar los contenidos de la unidad de equilibrio químico. Luego de comprender cuál es el temario de la prueba, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la actividad que propuse la clase anterior y posteriormente ya entramos al desarrollo de la clase, que es la ejercitación y conocer este significado del cual yo les hablo. ¿Qué pasará si la constante me da grande? ¿Qué pasará si es un número pequeño? ¿Qué pasará si es un número entero del orden de magnitud de 10, de 20? Tiene un significado. Recordemos que en la química todos los números que nosotros calculamos, que determinamos mediante una expresión matemática, tienen un significado. Y posterior a ello, el cierre de la clase, dejando obviamente alguna actividad propuesta para la próxima sesión. Una vez dicho todo esto, comenzamos entonces estableciendo los contenidos para la prueba del día viernes. Recordar que va a estar habilitada en la plataforma WebClass desde las 2 de la tarde. Ya chicos, yo sé que hay muchos que de repente tienen otros quehaceres, ¿ya? Sin embargo, pueden darse un tiempo desde las 2 de la tarde hasta alrededor, no sé,
8:30, 9, si es que alguien tiene problemas de conexión. Si ustedes se fijan, aquí dice, en caso de existir cualquier urgencia, por favor comunicarse a través del mail. Yo no tengo forma de saber quién tuvo alguna complicación si es que no me lo comentan. Entonces yo siempre estoy abierta al diálogo, a poder saber cuál es la situación personal de cada uno de ustedes, pero tienen que informármelo, ¿ya? Voy a ver aquí en el chat. No, Carla, es el próximo viernes, el viernes 30. Este viernes es 23, ¿ya? Estoy dando con antelación el contenido para que ustedes puedan planificarse bien y preparar esta evaluación. Entonces, al lado derecho de la pantalla sale el nombre de la unidad que estamos viendo, que es equilibrio químico, y cada uno de los tópicos importantes que vamos a evaluar ese día. El primero de todos, el concepto de equilibrio. Yo hace 2 clases o 3 clases atrás les comenté que el equilibrio se lograba a partir de una reacción que era reversible, ya que podía ocurrir hacia los productos o desde los productos hacia los reactantes, y tenía diferentes características, que era dinámica. ¿Por qué? Porque estaba en constante variación hasta lograr el equilibrio. Les mostré un gráfico donde variaban las concentraciones. Características del equilibrio, como que eran ecuaciones reversibles, eran espontáneas, es decir, ocurrían sin presencia de algo que las gatillara, ¿ya? Y a partir de eso nosotros calculábamos una constante. ¿Qué constante hemos calculado? La constante en función de la concentración, conocida como Kc, y la constante en función de la presión, conocida como Kp, ¿ya? Eso nosotros ya lo tenemos, todos esos tópicos son materias que ya hemos pasado. Sin embargo, la relación entre las constantes la vimos en la clase anterior. Dijimos que había una expresión que multiplicada por la constante de los gases y la temperatura nos iba a dar la constante de concentración. Eso lo vamos a ejercitar hoy día, ¿ya? Aplicación numérica. Y obviamente a través del conocimiento del significado de la constante de concentración, vamos a poder establecer el principio de Leche-Tellier, que es aquel que rige todo este equilibrio químico y nos explica qué pasa con los integrantes de una reacción química cuando se produce este equilibrio. ¿Dudas, preguntas, consultas, tercero medio? Estoy aquí en el chat si es que alguien quisiera eventualmente tener o comentar algo. Creo que no. Ya. Entonces recuerden que esta presentación, yo inmediatamente terminada la clase, la subo al webclass para que esté disponible para todos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con la retroalimentación de la clase anterior. Si ustedes se fijan, ¿ya? En la clase anterior yo les pedí determinar la constante de concentración para una cierta cantidad de reacciones químicas. Y lo más importante era ver en qué estado se encontraba tanto reactantes como productos. ¿Alguien me podría decir quiénes no se consideraban en esta constante de concentración? ¿A quiénes no incluíamos nosotros en esta expresión de constante? Los sólidos y los líquidos. Muy bien, Melanie, muchas gracias por su aporte. Tal cual como dice la compañera, cuando a mí me aparezca algo, no algo, sino que un reactante o un producto en estado sólido, no tenemos que considerarlo dentro de la constante. Por lo tanto, la información del estado de la reacción en sí es muy importante, chicos. Ya tenemos que tener hincapié que, por ejemplo, en la letra B no habría ningún problema en considerar a los tres. ¿Por qué? Porque están en estado gaseoso. Ellos son parte de este equilibrio. Sus concentraciones van a variar, ¿ya? Sin embargo, en la letra C, en esta ejercitación, aparecen dos compuestos que están en estado sólido. Ellos no se consideran dentro de esta constante. ¿Por qué? Porque su concentración ya permanece constante, no cambia. Por lo tanto, ponerlo dentro de esta reacción sería básicamente no alterar el valor de la constante. Y
la manera que teníamos de expresar cada uno de estas constantes en función de la concentración era la siguiente. Para la letra B, lo que nosotros hacíamos era identificar producto e identificar reactante. Entonces, ¿en qué nos fijábamos? En que estuvieran en estado gaseoso o en estado acuoso, ¿ya? Y en el coeficiente estequiométrico que acompañe a ese producto o reactante. Recordar que los coeficientes estequiométricos corresponden al número grande que está delante de cada compuesto o elemento. En este caso, aquí tenemos un 2 en el NOCl, por lo tanto, debemos elevar esta expresión a 2, ¿ya? Entonces, en cada uno de ellos hicimos esta relación de producto sobre reactante. Sin embargo, ya si nos vamos a la letra C, nos vamos a dar cuenta que nuestra constante no tiene denominador. ¿Por qué? Porque el precursor de esa constante fue un compuesto en estado sólido. Por lo tanto, en el denominador no puedo poner nada, porque no considero lo que está en estado sólido. Lo mismo ocurre para el ejemplo y la actividad de la letra D. Si ustedes se fijan, la constante va a depender solamente de un integrante. ¿Y de quién va a depender? Del integrante dióxido de carbono, que es el único que se encuentra en estado gaseoso. Perdón, esta es la letra B, esta es la letra D y esta es la letra C. Ya, chicos, eso era solamente la tarea que yo les había dejado la clase anterior. Todo aquel que no la haya enviado todavía puede hacerlo. Recuerden ser lo más ordenaditos posible. Si alguien tiene alguna duda, por supuesto, es el momento de preguntar. ¿Alguien quisiera conversar por aquí? ¿O estamos todos bien? Si estamos bien, regálenme un dedito, chiquillos, para poder comprender. ¿Sé que la veo? ¿Estamos bien? ¿Se escucha? Ah, sí se escucha. Ya. Pensé que no me escuchaban. Gracias, chicas. Entonces, vamos entonces a comenzar con el desarrollo de la clase y entender el significado de esta constante de concentraciones. ¿Qué significa el valor de esta constante? Lo vamos a ver a través de la siguiente imagen, ¿ya? Vamos a tener una gráfica, que es la que nosotros más conocemos desde la primera clase, donde nos indican que los productos se empiezan a formar a partir de los reactantes. Creo que a alguien se le quedó un micrófono prendido. Ahí sí. Gracias. Entonces, tenemos la formación de productos a partir de la formación de reactantes. Entonces, la reacción más común que nosotros conocemos es que parte de este reactante, la mayoría, se empieza a convertir en producto construyendo ya esta gráfica. Sin embargo, van a haber reacciones que tengan un comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen la misma capacidad de reaccionar, sus enlaces no se pueden romper tan fácilmente, por lo tanto, no tengo tanta generación de producto como es en este caso. Recordar que este tipo de gráfico corresponde a un gráfico de equilibrio químico. ¿Cuándo se logra el equilibrio? Cuando se estabilizan las concentraciones. Es decir, aquí estoy siendo parte del equilibrio y aquí también, porque mi concentración respecto al tiempo no está cambiando, ¿ya? Y cuando tenemos ese tipo de gráficos es porque la constante corresponde a un número mayor a 10 elevado a 5, es decir, es un número grande. Cuando yo tenga un valor de constante, un número muy grande, este equilibrio quiere decir que casi toda la cantidad de reactantes se convirtió en producto. ¿Para llegar a qué? Al equilibrio químico. Sin embargo, ya dijimos que no siempre iba a ser así. Vamos a tener otros casos. Y el siguiente es cuando tengamos que una cantidad de reactante se convirtió ya a producto, pero no en su totalidad. No llegó casi a tocar el eje de la X. Entonces eso quiere decir que el equilibrio ya se logró de manera proporcional.
una cierta cantidad de reactante se convierte en cantidad de producto, pero no quedan tan disparejas estas concentraciones. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando el orden de magnitud, es decir, el número que yo calcule de mi constante, esté aproximado a un 10 elevado a 0. Es decir, cualquier número que esté entre 0 y 100, ¿ya? O 99,999. Por lo tanto, chicos, si tenemos valores de constante muy grandes, vamos a tener este gráfico número 1. Si tenemos valores de constantes intermedias del orden de magnitud, no sé, 10, 15, 20, vamos a tener este gráfico número 2. Pero, ¿qué va a pasar si la constante es pequeñita? Es el siguiente gráfico que vamos a aprender. Fíjense, la pronunciación de la curva ya es casi una recta. Eso quiere decir que no hubo reacción prácticamente de reactantes a productos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la línea azul que corresponde a los productos y en la línea naranjita que corresponde a los reactantes, casi no varían en su forma. ¿Y esto cuándo se da? Cuando las constantes son menores a la potencia de 10 elevado a menos 2. Es decir, números pequeños, 0,0038, 0,000045, así sucesivamente, decimales pequeños, ¿ya? Entonces estos tres gráficos nos entregan un significado de esta constante y de manera verbal lo podemos expresar de la siguiente forma. Cuando tengamos la magnitud, ya el orden de magnitud que les hablo yo, significa el número del cual estamos calculando. Entonces, el valor de ambas constantes podría variar entre límites muy grandes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una reacción, vamos a poner aquí una reacción, de hidrógeno gaseoso más cloro gaseoso para dar 2 moles de ácido clorhídrico en estado gaseoso. Y en la temperatura ambiente, es decir, a 298 Kelvin, ¿ya? Esa constante tiene un valor de 2,5 por 10 elevado a 33. Es decir, es una constante muy grande. Tendríamos el primer ejemplo donde casi todo el reactante se convierte a producto. Por lo tanto, se especifica y el significado que tiene esto es que la reacción está muy desplazada hacia la derecha. Eso quiere decir que está formando más producto y está dejando de tener tanto reactante. ¿Ya? ¿Se entiende ahí, chiquillos? ¿Se va entendiendo? Es importante que entiendan este concepto. Si alguien tiene preguntas, dígamelo, o si no, tírenme un dedito. Isidora, Kiara, Yasmín, Héctor, Héctores, que hay 2. Aquí hay alguien por el chat. ¿No entendió la Sofía? ¿Qué parte no entendió, Sofía? Dígame, o otro compañero que no haya comprendido desde qué parte no se entiende la parte de los gráficos o la parte de la magnitud que le estoy hablando acá. La magnitud, ya. Entonces, esto que yo estoy verbalizando ahora es lo mismo que nosotros evidenciamos en los gráficos, chicos. Entonces, vamos a comenzar de nuevo para todos aquellos que no hayan comprendido bien. Cuando hablo de magnitud, estoy hablando del número que me sale la constante. Por ejemplo, yo pongo los valores de la concentración y me va a dar un valor de 2,5 por 10 elevado a 33, ¿ya? Es decir, un número grande. ¿Por qué? Porque la potencia de 10 está elevado a 33, es decir, tiene 33 ceros, es un número gigantesco. Cuando eso ocurre, quiere decir que los productos se ven favorecidos. Por lo tanto, yo estoy consumiendo mucho reactante para poder formar esta curva representativa en el gráfico de formación de producto. Cuando la constante tenga un valor muy grande, chicos, se refiere a que la reacción está desplazada, es decir, está favoreciendo que se consuma mucho reactante. ¿Con qué fin? Con el fin de poder formar mayor producto. De manera gráfica, es lo que habíamos visto aquí en el número 1.
yo consumo mucho reactante, es decir, disminuye la concentración de este. ¿Para qué? Para favorecer la formación de productos. ¿Y de qué forma la favorezco? Teniendo una constante muy grande, porque implica ya que se está consumiendo mucho reactante para formar el producto. Sofía, dígame, usted que me había comentado que no se entendió, ¿logras comprender ahí? La leo a través del chat. Sí, ya, qué bueno. ¿Algún otro estudiante? De nada, Sofía, que no comprenda todavía a qué me refiero con la magnitud. Ya, el silencio otorga. Entonces asumo que todos están comprendiendo ya que la magnitud cuando es muy grande favorece obviamente la formación de productos. ¿Qué va a pasar si yo tengo un orden de magnitud de 10 elevado a 0? Eso quiere decir un valor entre el 1 ya y el 99. Voy a tener la formación de un verdadero equilibrio. ¿Por qué? Porque voy a estar produciendo un cierto producto, pero no va a disminuir extremadamente la concentración de reactantes que yo tenga, ¿ya? Eso quiere decir que es un verdadero equilibrio químico. ¿Por qué? Porque voy a tener una cierta cantidad de reactante, pero también va a haber producto en ese instante de equilibrio, ¿ya? Ambos elementos de la reacción van a tener, obviamente, un valor que no va a ser tan diferente, ¿ya? Voy a tener un poco de reactante y voy a tener un poco de producto. Y finalmente, vamos a tener cuando la constante sea muy pequeña. Fíjense, ¿dónde me doy cuenta que es pequeña? Porque el exponente es negativo. Eso habla, de un decimal muy pequeño. Y cuando la constante sea muy pequeña, estamos diciendo que la reacción está desplazada hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no estoy formando tanto producto, sino que estoy manteniendo casi constante ya la concentración de reactante. Y ese es el gráfico número 3, cuando yo les dije que no variaba tanto la concentración, que prácticamente era constante. Formo poquito producto y mi reacción y mi cantidad de concentración de reactantes es constante, prácticamente. Se ve poquito inclinada la curva dentro del gráfico. Ese es el análisis que nosotros vamos a realizar para la constante de concentración, ¿ya? Y la constante de presión. Recuerden que desde una constante yo puedo llegar a la otra. ¿Mediante qué? Mediante la transformación que aprendimos la clase pasada, ¿ya? Tercero medio, ¿preguntas? Eric, Daniela, Melanie, Carla, Vicente que está por ahí. Necesito saber que están ahí, tírenme un dedito si lo están entendiendo o me escriben a través del chat. Catalina, muy bien. ¿Y qué pasa con los otros integrantes de esta? Sofía está por ahí también. Ya chicos, necesito saber que están ahí, que me están poniendo atención y que me están escuchando. Así que si pueden, muy bien Daniela, manifestarse está muy bien. Este aprendizaje que acabamos de tener, ya, esta presentación del contenido, nos va a hacer mayor sentido cuando conozcamos el principio del Letetelier, ya, que lo vamos a ver la próxima clase. Sin embargo, este es el eje central de por qué ocurre ese principio, ya que se estableció en el equilibrio químico. ¿Mediante qué lo vamos a relacionar? Mediante el desplazamiento de la reacción. ¿A qué me refiero con desplazamiento? A esta movilidad. Recuerden que el equilibrio se logra cuando las diferencias de concentraciones van variando. Ya las concentraciones de los reactantes van cambiando a medida que estoy formando producto. Entonces, teniendo la siguiente reacción, en la reacción que tenemos aquí estamos mezclando dos reactantes que están en estado gaseoso para formar un producto que también está en estado gaseoso. Entonces, ¿qué podría ocurrir eventualmente en esta reacción? Que yo aumentara la concentración de producto. Es decir, que yo quisiera favorecer esa concentración.
Entonces, cuando yo quiero favorecer la concentración de productos, lo que hace la reacción es decir, yo me tengo que mover, yo tengo que lograr compensar si estoy formando mucho producto. Entonces la ecuación se va a desplazar hacia los reactantes. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener el equilibrio dentro de esta. ¿Ya? Es algo como una relación causa-efecto. Si yo estoy aumentando en un lado, el equilibrio tiene que desplazarse hacia el otro para lograr que continúe siendo un equilibrio. Si en una balanza yo pongo más manzanas a un lado, y yo quiero que no se mueva esta balanza, tengo que poner un contrapeso al otro lado para que se compense. Y eso es lo mismo que ocurre aquí, chicos, en la reacción. Cuando yo aumento la cantidad de productos, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado contrario, hacia los reactantes, para compensar esta situación. Cuando me refiero a desplazamiento, no es que la flecha se mueva para un lado o se mueva para el otro. La formación, es decir, el cómo se están mezclando estos reactantes, se favorece esa reacción, ¿ya? Lo mismo ocurre. ¿Qué pasa si disminuyen los productos? Si ustedes se dan cuenta, esta relación es causa-efecto. Si yo me evidencio que están disminuyendo la concentración de productos, ¿qué es lo que va a hacer? Esta reacción se va a desplazar obviamente hacia los productos con el fin de que haya mayor cantidad de productos, que no se vea disminuido, porque yo no tengo que alterar el equilibrio de la reacción, ¿ya? De la misma forma podemos ver el ejemplo que pasa si aumentan los reactantes o disminuyen los reactantes. Los invito obviamente a digerir esta materia, yo sé que es un poco más compleja y que si tienen cualquier duda cuando estén estudiando o ahora, puedan decirlo para toda la clase. Siempre una duda, chicos, va a ayudar a más de un compañero, ¿ya? Así que es importante que si tienen alguna pregunta, me la hagan. ¿Existen preguntas del desplazamiento de la reacción? Está muy dormido ese tercero medio. Entonces, continuamos. Recuerden que todo esto entra en la prueba. A ver aquí, ¿quién está hablando? Así es, Sofía, muy bien. La A de causa va con la A de efecto. Esa es la relación que se establece a partir del PowerPoint. Si yo tengo una causa en A, el efecto va a estar dado en A de la otra columna, ¿ya? Por lo tanto, para que lo estudien cuando estén repasando, si se dan cuenta, aquí hay una correspondencia entre A y A, B y B, C y C y D y D. La causa es que yo varíe la concentración de algún elemento y cuál va a ser el efecto que la reacción va a querer mantener un equilibrio. ¿Y cómo lo logra? Desplazando esa reacción, ¿ya? Es decir, favoreciendo que ocurra, obviamente, la formación de lo contrario, para no alterar el equilibrio químico. Entonces, uno de los objetivos también de esta clase era poner en práctica todo lo que era el cálculo de la constante de concentraciones numéricamente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. El ejemplo dice así: tengamos el equilibrio 2SO2 en estado gaseoso más oxígeno para dar 2 moles de SO3 en estado gaseoso. Se han hecho o se han realizado 5 experimentos en los que se introducen diferentes concentraciones iniciales de ambos reactivos y se produce la reacción, y una vez alcanzado el equilibrio se miden las concentraciones tanto de reactivos como de productos. Entonces lo que me están estableciendo aquí es que esta es la reacción de interés que yo tengo para el equilibrio, y inmediatamente digo, están todas en estado gaseoso, todas participan de la constante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta experimentación ya se hizo en 5 pasos, o se repitió 5 veces, mejor dicho. Experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4 y experimento 5. Importante que en la reacción aparece una doble flecha, es decir, esta reacción es reversible. Desde reactantes puedo llegar a productos y desde ese producto
puedo llegar a reactante. Si ustedes se fijan en el recuadro que yo les estoy mostrando, en el experimento 1 dijeron ya, vamos a partir con una concentración de SO2 de 0,2 y una concentración molar de oxígeno de 0,2. Obviamente, como estaba comenzando la reacción, no íbamos a tener producto, porque estaba recién iniciándose. Esto es la concentración inicial. Pero pasado un tiempo, que no sabemos si es mucho o poquito tiempo porque va a depender de las características, vamos a tener que las concentraciones del equilibrio son distintas. ¿Por qué? Porque se empezaron a mezclar los reactantes. ¿Y qué pasó? Fíjense, disminuyó significativamente la concentración de SO2, disminuyó también, no sé si tan significativamente, la concentración de oxígeno y se formó el producto. ¿Se dan cuenta? Si repetimos el ejercicio para cada uno de los experimentos, nos vamos a dar cuenta que fue variando la concentración en el equilibrio. Si ustedes se fijan, aquí en las concentraciones de equilibrio, vamos a tener diferentes números que no se mantienen constantes. No es que repetitivamente aparezca el mismo, sino que fueron variando todos. Pero ¿qué pasó? ¿Quién me puede decir cómo es el valor de la constante que calcularon en ese experimento? ¿Cómo es ese valor? ¿Varió mucho? ¿Fue constante? ¿Es un número pequeño? ¿Un número grande? Nadie. Pucha, chicos que están dormidos. Es constante, me dice Sofía. Se dan cuenta que a diferentes concentraciones en el equilibrio, la constante dio un número repetitivo. No exactamente igual, pero del mismo orden de magnitud. Todos aproximadamente son 280. ¿Y cómo calculamos esa constante? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? La misma tablita que teníamos anteriormente, yo la repliqué acá y nos vamos a dar cuenta que para poder calcular esta constante nos vamos a ocupar de la expresión del Kc. El Kc relaciona las concentraciones de producto sobre las concentraciones de reactante. Por lo tanto, el SO3 lo tengo que elevar a 2 porque su coeficiente estequiométrico es 2. ¿Participan los tres? Sí, porque los tres están en estado gaseoso. Luego de eso, ya vamos a trabajar con los reactantes. El SO2 tiene que estar elevado a 2 porque su coeficiente estequiométrico es 2, pero el oxígeno está elevado a 1 porque su coeficiente estequiométrico es 1. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el cálculo de la constante va a estar dado por la concentración que tengamos de SO3 en el equilibrio. Ojo, los datos que vamos a tomar son de este recuadro, de las concentraciones de equilibrio. Y yo voy a trabajar con el experimento, con el experimento 5. Voy a tomar los datos de este experimento 5. Entonces voy a decir, la concentración de producto es 0,363. Y eso elevado a 2 por su coeficiente estequiométrico. Y abajo las concentraciones de reactantes. Primero la de SO2, que es 0,037 al cuadrado. Posteriormente la concentración de oxígeno, que es 0,343. Si ustedes realizan esa operación en su calculadora, se van a dar cuenta que el valor de la constante es 280 aproximadamente. Y esa es la manera que tenemos, chicos, de calcular la constante aproximadamente. ¿Ya? Esa es la forma que tenemos de calcular esta constante de concentraciones. ¿Se entiende? Daniela, que la tengo ahí de las primeras. Me tira un dedito si se entendió cómo se calcula la constante. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Francisco, ¿se entendió? ¿Estará por ahí Francisco Novoa? Muy bien, Francisco. Melanie Castro, ¿quién está por aquí por el chat? Pero, profe, si no tenemos los...
Muy buena pregunta, Sofía. Si yo les entrego un ejercicio de cálculo de constante, les tengo que entregar información de las concentraciones. No es algo que ustedes puedan determinar de manera, no sé, así imaginando ya o ustedes entregando valores. Yo tengo que darles la información necesaria. Recordemos, eso sí, que la concentración con la que nosotros trabajamos en este equilibrio es concentración molar. Y la concentración molar, ¿se acuerdan lo que eran, chicos? Materia de segundo medio, medidas de concentración. ¿Cómo se calculaba la concentración molar? ¿Se acuerdan? Carla, Vicente, Isidora, Cata. ¿Alguien del tercero medio recuerda cómo se calculaba la concentración? Ya, entonces, en virtud que nadie recuerda cómo se calcula la concentración, voy a hacer un apartado aquí, ya. La concentración molar se refiere a la cantidad de moles. Aquí me llegó un chat. Melanie dice, moles sobre litros, excelente. Es decir, la molaridad de una solución, la concentración molar, que se representa con la letra M mayúscula, habla de los moles de soluto, N de soluto, sobre el volumen de la solución. Pero ese volumen no puede estar en cualquier unidad, sino que nos indica que el volumen tiene que estar en litros. ¿Ya, chicos? Por lo tanto, tienen que tener claro cómo se calculaba concentraciones molares. Si yo les entrego el número de moles y el volumen, ustedes inmediatamente al hacer la división de esos datos ya tienen las concentraciones de las que necesitamos para calcular la constante. Ya Sofía, que Sofía me preguntaba acerca de esos datos, es un valor que o tienen que calcular o yo les voy a entregar en una tabla tal cual como se observa aquí. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de ejercicios. Y el último que vamos a ver en la clase de hoy, en virtud del tiempo, es el siguiente. Dice, en un recipiente de 10 litros se introduce una mezcla de 4 moles de nitrógeno y 12 moles de hidrógeno, ambos en estado gaseoso. Lo primero que me dicen es escribir la reacción de equilibrio. Ustedes me van a decir, profe, pero solamente nos está entregando el reactante. ¿Cómo vamos a saber el producto? Entonces ustedes siguen leyendo el ejercicio y se van a dar cuenta que en la pregunta B nos dicen, si establecido esto, se observa que hay 0,92 moles de NH3, es decir, una vez que ocurrió el equilibrio químico, se formó este producto. Entonces, voy a responder la letra A. Dice, ¿cuál es la reacción de equilibrio? Es que el nitrógeno se está mezclando con hidrógeno para formar NH3. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el coeficiente estequiométrico? Aquí tienen que aplicar el balanceo de ecuaciones. ¿Cómo están con el balanceo, chicos? ¿Saben balancear? ¿Saben poner estos numeritos que tenemos adelante para poder lograr que esté equilibrado la ecuación? Eso es materia como de primero medio. A ver si está por ahí. Sofía dice que sí. Ya. Muy bien, Sofía, entonces. Usted que me está respondiendo en función a todo el tercero medio. Asumo entonces que todos ya saben equilibrar ecuaciones. ¿De qué forma lo pueden hacer? A través del tanteo. El tanteo dice, si le pongo un 2 aquí, ¿cuántos moles tengo? Tengo 2 nitrógenos. Entonces al otro lado ya tengo 2 nitrógenos. Lo que yo quiero buscar es que las especies estén en la misma cantidad. Si tengo 2 nitrógenos a la izquierda, debo tener 2 nitrógenos a la derecha. Si tengo hidrógenos 6 a la izquierda, deben cumplirse los 6 hidrógenos a la derecha. Ese es el equilibrio.
Entonces, esto sería una pregunta. Yo podría preguntar, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a una reacción de equilibrio? Y les doy una cierta cantidad de reacciones y ustedes tienen que identificar si el valor que hay a la izquierda y el valor que hay a la derecha es el mismo, ¿ya? Entonces, una vez establecido esto, vamos a ver entonces los moles iniciales. Nos están indicando que los moles con los cuales comienza esta reacción son 4 moles de nitrógeno, 12 moles de hidrógeno. ¿Y por qué pongo un 0 aquí? Vamos a borrar aquí arriba. ¿Por qué pongo un 0 en la cantidad de producto? Porque al principio de la reacción, recuerden que no hay producto, solamente estoy partiendo con los reactantes. Entonces nos dicen que una vez que ocurrió el equilibrio, hay 0,92 moles de NH3. Eso quiere decir que se formaron 0,92 moles. Pero esos moles corresponden a 2 moléculas de NH3. Por lo tanto, tengo que ocupar aquí la relación estequiométrica. Si yo sé que 2 NH3 son 0,92 moles, tengo que establecer esta razón. Tengo que decir 2 de NH3 son 0,92 moles. ¿Cuánto será un mol de nitrógeno? Y eso es la X. Hacemos esta proporción directa donde multiplicamos cruzado, es decir, 0,92 lo multiplicamos por 1 y lo dividimos en el restante que es 2. Si hacemos esa operación, vamos a encontrar los moles de nitrógeno que hay al inicio, o sea, no al inicio, en el equilibrio de la reacción, ¿ya? Que son 0,46, cantidad que corresponde, obviamente, a la expresión que yo tengo en los moles de equilibrio. La misma relación tengo que establecer. Si un mol de N2 son 0,46 moles del equilibrio, ¿cuántos serán 3 moles de hidrógeno? Multiplico el 0,46 por 3 y me va a dar el 1,38. ¿Ya? Chicos, en virtud del tiempo, esta clase se pasó, pero muy, muy rápido. Ya vamos a partir la próxima clase con este ejercicio. La tarea que yo les voy a dejar es que ustedes estudien ya esto, el desplazamiento de la reacción para la próxima clase. Vamos a partir hablando del desplazamiento de la reacción para luego poder realizar los cálculos referentes a este ejercicio. No va a haber tarea de aplicación que me tengan que enviar nada, sino estudiar a qué se refiere con el desplazamiento de la reacción que yo les presenté el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué opina tercero medio? Valentina, ¿estamos bien? ¿Sí? Entonces, para la próxima clase, lo que se va a evaluar es que ustedes sepan el desplazamiento de la reacción, ¿ya? Se nos hizo muy, muy cortita la clase y para no atrasar a los profesores